Entonces, para los alumnos de primer grado vamos a contestar el anexo número 1. Dice, observa las siguientes figuras y la variable. La variable se refiere a ese número que va a ir cambiando, que va a variar, ¿sale? Que la representa. Aquí viene, dice, variable literal, letra, que puede ser utilizada para representar un número, ¿sale? Esa es la variable. Entonces, en la figura 1 tenemos un cuadrado, que del lado vale 1 y del otro lado vale 1. Por lo tanto, del otro lado y del otro lado sería 1 y 1. Porque es un cuadrado. En la figura 2 tenemos un rectángulo que de base vale y de altura vale 1. La figura 4 es un cuadrado, y y y. Lógicamente aquí va a valer y, aquí va a valer y. Aquí es un rectángulo, y x. ¿Por qué es un rectángulo? Porque al poner estas variables me indica que no son números iguales. Por lo tanto, si estos no son iguales, entonces no se trata de un cuadrado, sino de un rectángulo. En esa parte aquí x y x, entonces significa que el valor que vale aquí es el mismo que va a tener acá. Por lo tanto, aquí sí se trata de un cuadrado. Debemos de tener también esa habilidad para poder identificar los datos que nos están brindando. Aquí en ese rectángulo sería x y 1. Ahora, dice, en cada caso hay números, es decir, las constantes. En videos anteriores les he manejado que cuando son cantidades así, solito el puro número se llama constante. Y letras literales que representan las medidas de los lados de los cuadrados y rectángulos. Entonces vamos a contestar. El inciso A dice, responde. ¿Cómo se determina el perímetro? Recuerden, perímetro de los cuadrados y los rectángulos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Es decir, ¿cómo puedo saber cuál es su perímetro? Pues algunos contestaron muy bien. Y la respuesta correcta sería, pues sumar cada uno de sus lados, dependiendo la figura. Sería 1 más 1 más 1 más 1. Aquí sería x más 1. La parte de arriba también pertenece al perímetro, entonces vale x. Y aquí vale 1. Entonces sería otra vez x más 1 más x más 1. ¿Sale? Y así sucesivamente con todos los demás. Sería la analogía. Entonces, ¿cómo sería aquí la respuesta? Pues sería sumando. ¿Sí? Cada uno de sus lados si lo quieren agregar. Entonces el segundo punto dice, si en lugar de medidas los cuadrados y rectángulos tienen constantes y literales, ¿cómo se determina su perímetro? Es decir, aquí tiene pura constante, pero ahora si tuviera constantes y literales, ¿cómo se hace? ¿Sí? Hay una forma de hacerlo, pero también la palabra correcta sería sumar. Lógicamente, para que tú puedas sumar, tiene una estrategia, un método en sí. Es decir, siguiendo con la figura 3, que sería x más 1 más x más 1, ¿sale? ¿Qué significa esto? X más 1, x más 1. Entonces, eso no significa que nos va a dar 2x, ¿sale? Sino más bien nos daría, la forma de poder utilizarlo sería, en un tema más específico sería reducción de términos semejantes, es decir, términos que se parecen. Esta x se va a agregar con esta x y esta constante con esta constante. Entonces x más x, 2x, 1 más 1, 2, y nos quedaría 2x más 2, pero sería un tema más adelante, ¿sale? En caso de que fueran así esas combinaciones, es decir, literales y constantes. Luego dice, ¿qué operación tendrás que realizar entre las constantes y literales para expresar el perímetro? ¿Qué operación? Pues de manera directa no puedes sumar una literal con una variable, es decir, con una letra aquí. Una literal con un número constante no se pueden unir, como en el caso de acá. Literales con literales y constante con constante, ¿sale? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale esta x. Esa variable no sabemos cuánto vale, entonces no podemos unir de manera directa todavía. Porque no puedo decir que vale 5 y voy a decir, ok, 2 por 5 son 10, más 2 sería 12. Entonces sería tratar de adivinar este valor, pero como no sabemos qué es exacto o cuál es, no puedo estar adivinando. Entonces simplemente queda en esta expresión. Entonces, ¿qué operaciones tendrás que utilizar? Pues podemos usar la suma, o más aún, reducción de términos semejantes, ¿sale? Y ahí veríamos si se suman, se restan, en fin, se multiplica, se divide. Entonces dice, las literales se suman de igual forma que en las constantes. ¿Se suman igual?
Pues sí y no. Entonces, como todas esas son preguntas abiertas, según lo que contesten, de acuerdo vaya relacionado a lo que estamos haciendo aquí, pues sí, se puede sumar de igual manera, es decir, constante con constante y literal con literal, ¿sale? Así como se suman las constantes, también se suman las literales, es decir, 1 más 1, pues 2. Y tenemos x más x, pues 2x. Entonces, podría decirse que sí. Sí, ¿sale? Pero siempre y cuando, o en este caso, cumplan que sean términos semejantes. Solamente ahí, ¿sale?